Y ya Isaí tuvo a bien el hacer una oración por el estudio y el repaso más bien por el repaso de esta semana. Pues este trimestre vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, específicamente el mensaje de los tres ángeles. Y para esta ocasión es la lección número 4, que dice el tema: teman a Dios y denle gloria. Ya vimos ¿cómo se llama? El versículo para memorizar que se encuentra en Apocalipsis 14:12 y que dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, o mm, la fe de Jesús. Y comienza la introducción de, de esta lección número 4 acerca de un filósofo danés llamado Soren Kierkegaard. Dice que él contó una parábola sobre el tiempo del fin que decía así. Decía que estaban en un teatro, toda la gente de ese teatro estaba lleno y de repente el teatro empezó a arder de tal grado que hubo un incendio, y dentro del espectáculo que habían presenciado salió un payaso diciéndole al público que el teatro ya estaba en llamas, que tenían que salir. Entonces la gente creía que era parte del show, y le aplaudían al payasito. Pero salió nuevamente y les dijo con más enfáticamente, como haciendo una advertencia, pues, de que el teatro verdaderamente está en llamas. Pero como la gente estaba recién terminada de la diversión a la que habían ido, pensaron que era esa parte del show y seguían aplaudiendo más eufóricamente cuando el payasito les hacía esta advertencia. Y dice que más o menos el mundo va a terminar de esa manera, aplaudiendo, dice, los acontecimientos que le van a preceder, y dice que no van a ser una broma. El mundo eh, se está enfrentando a una crisis más grave que la del diluvio. De hecho, el mismo Pedro utiliza la historia del diluvio como un símbolo del fin y advierte que así como en el mundo antiguo pereció por el agua, en el tiempo del fin los cielos desaparecerán con gran estruendo, los elementos serán destruidos. ¿Por qué? Pues por el fuego, ¿verdad? Y la tierra y todas sus obras serán quemadas. Así es que pues todas las comodidades y todo lo que tenemos, nuestras casas, nuestros bienes van a ser consumidos por el fuego, ¿verdad? Y esto es lo que describe en esa parábola ese filósofo danés, ¿verdad? Y dice que pues Pablo también lo dice, que lo compara pues con el mundo antiguo acerca del diluvio, ¿verdad? Y pues hace referencia cuando dice en el Nuevo Testamento, dice que el fin del mundo será como en los días de Noé, que en los días de Noé pues pasó este diluvio, solamente que ahora no se va a consumir con agua, sino el mundo va a ser consumido, como dice aquí, dice que se va a ser consumido por fuego. Dice que todos los elementos ardiendo serán consumidos, ¿verdad? Y nada va a quedar, solo cenizas.
de este mundo. Bien, siguiendo con el mensaje de los tres ángeles, dice aquí en la parte del domingo, teman a Dios. Nosotros, la palabra temer, muchas veces la clasificamos como miedo, pero dice teman a Dios. Y no es que le tengamos miedo a Dios, más bien la palabra temer a Dios es símbolo de reverencia, de admiración, de respeto, de lealtad absoluta a Dios y de parte de nosotros una entrega de nuestra voluntad a Dios. ¿Verdad? Eso es realmente lo que es temer a Dios. Y aquí nos manda algunos versículos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, acerca de lo que es reverenciar, respetar, admirar a Dios. Y nos manda al evento donde Adán no teme dar a su único hijo en sacrificio como Dios se lo había pedido. Mas, sin embargo, dice que cuando él estuvo a punto de matar a su propio hijo, la mano de un ángel le detuvieron su mano a Abraham, diciéndole, ya sé que hasta ahora has sido fiel a Dios, que respetas el nombre de Dios y sus mandatos. De tal manera que, pues, nosotros, al igual que Noé, al igual que Abraham, debiésemos ser fiel a su palabra, conocer la voz de Dios y, pues, eso es lo que nos manda Dios, ¿verdad? Y aquí más bien dice que es una lealtad absoluta a Dios y una entrega total a su voluntad. A veces resulta muy difícil someter nuestra voluntad a Dios, porque nosotros se nos hace difícil porque estamos muy acostumbrados a hacer nuestra propia voluntad. Es decir, no estamos dispuestos a sacrificar algunos gustos, algunas cosas, placeres, cosas que compramos y nos dan una satisfacción. Es decir, someterse a la voluntad de Dios es tener a Cristo en nuestro corazón. Y de ahí, el tener a Cristo en nuestro corazón, obviamente que todo esto, el obedecerlo no se nos va a hacer gravoso, porque el tener a Cristo en nuestro corazón se nos facilita hacer la voluntad de Dios. Mas, sin embargo, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, claro que someternos a la voluntad de esa manera se nos va a hacer muy difícil. Y esto viene a colación porque temer a Dios, este mensaje del ángel que nos primeramente dice que teman a Dios y denle honra y gloria, porque la hora de su juicio ha venido. El Señor quiere que nosotros estemos sometidos a la voluntad de Dios, para cuando este llamado que se nos está haciendo no se nos haga gravoso, no se nos haga difícil, sino que ahora practiquemos estar sometidos a la voluntad de Dios, que no se nos haga difícil dejar nuestras posiciones, nuestros gustos, todo lo que poseemos. ¿Ah? Entonces, dice que aquí temer pues a Dios es tenerle respeto a Dios y hacer su voluntad. Y otra de las cosas dice que Dios nos dio el libre albedrío. Dice
por ejemplo, que eh, más bien esta es una actitud, dice, de la mente que que se centra en Dios y no en el yo. Dice aquí que es lo opuesto a la actitud de Lucifer en Isaías 14, 13 y 14, cuando dice en su corazón, refiriéndose a Lucifer, subiré al cielo en lo alto, por encima de las estrellas de Dios, y levantaré mi trono en el monte de la reunión, al lado de la actitud de Cristo, al lado de la, perdón, al lado del norte me sentaré, sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Dice que la actitud de Cristo, siendo que su condición de Cristo era un ser divino, no es un ser creado como el de Lucifer. Dice, dice que Cristo se humilló a sí mismo y se hizo obediente y hasta la muerte, y esta muerte de cruz. No así, por ejemplo, Lucifer dice que él, en la esencia del gran conflicto, gira en torno a la sumisión a Dios. Es decir, nosotros, llegándose esta crisis de este conflicto, cuando se vaya cerrando más esta crisis, dice que todo va a estar en lo que nosotros estemos sumisos a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, dice que Lucifer era lo contrario, era egocéntrico. Se negó a someterse a cualquier autoridad que no fuera la suya. Dice, en lugar de someterse a aquel que ocupaba el trono, Lucifer deseaba gobernar desde el trono. En pocas palabras, dice, temer a Dios es darle el primer lugar en nuestro pensamiento, en renunciar a nuestro egocentrismo y orgullo y vivir totalmente para Él. Nos da un ejemplo muy claro de cuando nosotros somos egocéntricos. Y, por ejemplo, cuando nosotros somos egocéntricos, luego se ve cuando una persona es egocéntrica. Por ejemplo, no piensa más que en él mismo. Si va a compras, compra cosas para él mismo. Solamente ve cosas que a él le pueden servir o ser útiles, y no piensa en la necesidad de otra gente, incluso hasta de su misma familia. Es decir, de esa manera se ve el egocentrismo de las personas. Y tanto llega el egocentrismo que no quiere someterse a a ninguna otra autoridad que no sea la suya. Él impone su propia ley. Al igual que Lucifer, nunca él se sometió a la voluntad de Dios. Es decir, no tenía a Cristo en su corazón y no se dio cuenta de su condición, siendo que él era un ser creado, a diferencia de Cristo Jesús, que es un ser divino, y que a él le debemos la honra, la gloria, y por todos los siglos, hasta que él eh, pues venga por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nos restituya a nuestro estado original. Hay una pregunta abajo, dice, ¿cuál ha sido tu experiencia en cuanto a temer a Dios? ¿Y cómo le explicas a alguien de manera positiva que el temor de Dios es bueno? Bueno, nosotros, esta pregunta es muy personal, pero por ejemplo, el, el temer a Dios es positivo porque en esta parte de la misma lección nos enseña cómo cuidar nuestro mismo cuerpo, no envenenándolo con drogas, con alcohol, con tabaco. Nos enseña a tener moderación de las cosas buenas también. Y pues el estar sano es parte también del cristiano, ¿verdad? De mantenernos sanos, porque Dios nos ha dado mucha luz acerca de cómo debemos alimentarnos
qué alimentos nos perjudican, qué alimentos son buenos para nuestra salud. Claro, sin abusar también de los alimentos buenos. Y en muchas otras cosas, esta pregunta de esta parte del domingo dice, ¿cómo le explicarías a alguien de manera positiva por qué el temor a Dios? Porque el temor a Dios es respetar a Dios y obedecer su ley, sus mandamientos. Y es lo que ahora vamos a ver en la parte de lunes, dice temer a Dios y obedecer a Dios. Hay algo que van juntos, que van de la mano, el temer y el obedecer. Dice, primero nos enseña el ángel, dice, teman a Dios y reverencien a aquel que hizo el cielo, el mar y las cosas, todas las cosas que en él existen. Entonces, aquí también dice en la misma Biblia, Dios nos dice, Jesús nos dice, si me amáis, ¿qué dice? Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. ¿Verdad? Entonces, aquí dice, luego nos manda una cita en Deuteronomio 6:2, dice, para que temas a Jehová tu Dios y guardes todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, que yo te mando a ti, a tu hijo y al hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Es decir, nosotros debemos de pasar la estafeta a nuestras generaciones, diciéndoles que es importantísimo, de suma importancia, guardar los mandamientos de Dios. Y ahí en Deuteronomio es muy enfático, donde dice, los llevarás en la mente, los repetirás en la mañana, en la tarde, los escribirás en tu corazón y los vas a repetir por el camino y andando por el camino, etcétera. Es decir, de esta manera es como vivimos, porque luego nosotros como humanos somos muy dados a olvidar cuando no tenemos en práctica esta ley o estos mandatos de Dios. Por eso dice, para que los guardes, estos estatutos y estos mandamientos que yo te mando hoy, pero no solo a ti, sino a tu hijo y al hijo de tu hijo, para que todos tus días de tu vida, ¿verdad? Para que tus días sean prolongados. Es decir, nosotros podemos tener una larga vida cumpliendo el mandato de Dios, sus mandamientos, ¿verdad? Hay otros, ¿cómo se llama? Versículos aquí que nos enseñan acerca de la ley. Por ejemplo, en Eclesiastés, donde dice, el fin del discurso es teman a Dios y guarden sus mandamientos, porque esto es lo todo del hombre. ¿Eh? Es decir, en resumidas cuentas, el vivir sin ley, como no someterse a una ley, nosotros siempre nos regimos bajo leyes, bajo reglamentos. Los reglamentos de este mundo en el cual vivimos, por ejemplo, en la ciudad donde vivimos, hay reglamentos, el reglamento de tránsito, al conducir un automóvil tenemos una responsabilidad, etcétera. Incluso hay leyes físicas que nos dicen que en un espacio no lo deben ocupar dos cuerpos, etcétera. O sea que siempre hay leyes y nosotros humanamente somos rebeldes a las leyes, no nos gusta cumplir, somos por naturaleza rebeldes a las leyes. A mí, yo me manejo como yo quiero y eso se refleja hasta al conducir un automóvil, ¿eh? Que a veces no queremos dar vuelta o no, o somos impacientes a esperar un semáforo, lo pasamos, nos metemos en contra.
Llevamos nuestro sonido del automóvil a todo volumen, molestando a toda la gente que ya está pacífica. Eh, si alguien está delante de nosotros y ya se prendió el semáforo y la persona no avanza, le estamos pit, etcétera. O sea, nosotros a veces, por el estrés, por los afanes de esta vida, este, nos olvidamos de las leyes, no somos... Y todo lo que nosotros hacemos, nuestros hijos nos miran, se fijan en nosotros, ven cómo actuamos, y cuando no cumplimos la ley, esa ley tan simple de un reglamento, leyes morales, leyes de, de códigos morales, etcétera, todo, pues no saludamos a la gente, etcétera, pues todo en eso se fijan nuestros hijos. Entonces, los hijos son un reflejo de lo que nosotros hacemos, y cuando ellos crecen, queremos corregirlos, pero ellos aprendieron lo que en nosotros vieron. Así es que por naturaleza somos rebeldes, y más si nos ponemos a merced de Satanás, ¿verdad? Satanás por ende, por naturaleza es rebelde, él se rebeló en el cielo. Eh, y Dios, tanto es el amor de Dios que nos deja con ese libre albedrío. No nos somete Dios a que, no nos forza a que cumplamos su ley. Pero aquí nos dice que para que vivamos de manera prolongada, sin dificultades, nosotros debemos obedecer sus estatutos y sus mandamientos. Y esta es una promesa de parte de Dios, que no va a tener problemas. Si cumplimos, por ejemplo, con la ley del régimen alimenticio, pues no nos vamos a enfermar porque no comemos cosas que nos hagan daño, etcétera. Pero dice que aquí que mmm, dice, el llamado urgente del cielo es que quienes son salvos por gracia sean obedientes a los mandamientos de Dios. Dice que la gracia no libera de obedecer los mandamientos de Dios. Dice, el evangelio nos libera de la condición de la ley, perdón, de la condenación de la ley, no de nuestra responsabilidad de la obediencia. Y nosotros, cuando ya tenemos cierta edad, empezamos a tener ya el sentido de la responsabilidad. Y esa responsabilidad no termina pues hasta que muramos, ¿verdad? Porque esto es parte de nuestra vida, el sentido de la responsabilidad. Y aquí dice que la gracia no nos libera de obedecer los mandamientos, es porque mucha gente dice, no, ya Cristo ya pagó por todo, y ahora vivimos por gracia. Y esa gracia la convertimos en libertinaje. Abusamos de esa libertad, pero dice que la gracia no nos libera de obedecer los mandamientos, sino pues entonces los mandamientos ya no existirían, ya no serían perpetuos o no serían eternos. Pero aquí dice que los mandamientos fueron escritos por Dios y tienen esa perpetuidad, ¿verdad? Es parte del mismo carácter de Dios. Y dice que el Evangelio no nos libera de la condenación de la ley, no demuestra y no de nuestra responsabilidad de obedecerla. Así es que dijo Dios, si me amáis, guardáis mis mandamientos, ¿verdad? La gracia no solo nos libera de la culpabilidad de nuestro pecado, sino además nos faculta para llevar una vida de obediencia a Dios en el presente. Dice aquí más abajo, dice, creen que cualquier charla sobre la obediencia es el legalismo, refiriéndose que muchos minimizan la necesidad de la obediencia, o sea, y dicen que pues, cualquier charla sobre la obediencia es un legalismo, pero nos acusan a nosotros de ser legalismos, pero aquí
es muy enfático, dice que la gracia no nos libera de obedecer los mandamientos. Dice que en un Jesús de nuestra... aquí dice, ellos declaran todo lo que quiero es a Jesús. Eso sería un legalismo, ¿ah? Dice, todo lo que quiero es a Jesús. Pero ¿cuál Jesús? ¿Un Jesús de nuestra propia creación o un Jesús de las Escrituras? El Cristo de las Escrituras nunca nos lleva a restarle importancia a su ley, que es la transcripción de su carácter, como les decía. Incluso dijo Jesús, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces la ley es perpetua, es eterna. Cristo es la encarnación de toda verdad doctrinal. Jesús es la verdad encarnada. Dice, es la doctrina personificada. Y entonces el llamado final del Apocalipsis nos insta, mediante la fe en Jesús, a aceptar la plenitud de todo lo que Él ofrece. Nos llama a temer a Dios, que se expresa por la fe en su poder redentor, que nos capacita para vivir de manera piadosa y obediente. Aquí en la parte final dice, no teman a los que matan, ¿qué? El cuerpo, por, porque el alma no pueden matar. Antes teman, dice, al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Cómo nos ayuda a entender esto lo que significa temer a Dios? Bueno, aquí yo me inclino porque no teman por los que matan el cuerpo, sino los que matan el espíritu. Es decir, pues hay mucha gente que pues cambia la doctrina, cambia la verdadera doctrina. Y como esto de que ellos nos tachan de legalismo o muchas veces dicen que pues yo nada más quiero a Jesús. Y hasta incluso traen cadenas aquí con un Cristo crucificado, unas cadenas de oro de chapeadas en 24 quilates, etcétera. Pero pues eso es como un amuleto. Y aquí dice, pues, más bien que nadie nos cambie nuestra doctrina o nuestras verdades, ¿ah? Porque pues este cuerpo es inerte, perdón, nos vamos a quedar sin este cuerpo, pero finalmente lo que vamos a edificar no es nuestro carácter, es lo que nos vamos a llevar. Por ejemplo, nadie puede cambiar las verdades. En esto está más bien enfatizado en los mandamientos. Bueno, en la parte del martes, vivir enfocados en Dios. Y vivir enfocados en Dios, muchas veces nos podemos desviar. Aquí dice que el consumismo, cuando los valores seculares han hecho del yo el centro, el llamado del cielo, es apartarse de la tiranía del egocentrismo y de la esclavitud de la importancia desmedida del yo y colocar a Dios en el centro de nuestra vida. Yo les decía al principio que nosotros, como dice la Escritura, que al finales de este tiempo habrá hombres amadores de sí mismo y menos de Dios. Y eso en menos de Dios es menos de sus mandatos, de sus leyes, de sus estatutos. Son hombres amadores de sí mismo que pues, son egocéntricos, que son, que solo tienen una, una letanía que dicen primero yo y al último yo. O sea, son egocéntricos de esa manera. Y pues aquí nos insta a vivir enfocados en Dios. ¿Cómo enfocados en Dios? Pues que lo tengamos en primer lugar. Cualquier cosa, debemos tener en mente de que todo lo que poseamos finalmente va a ser cenizas. Y el aferrarnos a este mundo eh, sería aferrarnos a algo vano, porque entonces no estamos viviendo la esperanza de que Dios nos dice que nos espera un mundo mejor. Y nos estamos
conformando con este mundo, porque estamos a la expectativa de los últimos modelos de los coches, los últimos modelos de la tecnología. Y somos egocéntricos. Yo les decía que somos egocéntricos por naturaleza, porque nos inclinamos más al mal que al bien. Pero tenemos que pisar bien la realidad de dónde estamos, de qué es lo que pretendemos estar viviendo. Y aquí nos dice vivir enfocados en Dios. Entonces, aquí finalmente dice que esta crisis va a ser en la mente. ¿Dónde tenemos nuestra mente? ¿En las cosas de este mundo o en las cosas de Dios? ¿Estamos viviendo enfocados en Dios? ¿Lo tenemos a Él como en primer lugar? La batalla final del gran conflicto entre el bien y el mal es por el control de nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos nos hacen, nos hacen llegar a las acciones. Entonces, finalmente, si nosotros albergamos pensamientos negativos, algún día los vamos a expulsar de nuestra mente y nos vamos a llevar a la acción. Mas, sin embargo, si dejamos que esta mente sea gobernada por Dios, lo único que va a salir de esta mente son cosas positivas, cosas que dignifiquen el nombre de Dios. El apóstol Pablo nos da esta amonestación. Haya pues en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. La mente es la ciudadanía, perdón, es la ciudadela de nuestro ser. Es el manantial de nuestras acciones. Dice la playa haya significa permitir o elijan. Habla de un acto volitivo de la voluntad, la elección de tener la mente de Cristo en las decisiones de permitir que Jesús moldee nuestros pensamientos, llenando nuestra mente con las cosas de la eternidad. Por eso la hermana Elena G. de Guay nos insta que nosotros debemos reflexionar cada día en las últimas escenas de la vida de Jesús, y más bien también nos insta a que nuestros pensamientos debemos ser trasladados, que nos traslademos en nuestros pensamientos a las cosas que son inimaginables, ¿verdad? Pensar en las cosas de arriba, dice el apóstol, y no en las de abajo de la tierra. Entonces dice, la palabra haya significa permitan o elijan. Habla de nuestra voluntad, pues, ¿ah? La elección de tener en la mente a Cristo es la decisión de permitir que Jesús moldee nuestros pensamientos, llenando nuestra mente con las cosas de la eternidad. Nuestro accionar revela dónde está nuestro proceso de pensamiento. Temer a Dios es hacer que Él sea lo primero en nuestra vida. Piensa en lo fácil que es, en cierto sentido, controlar nuestros pensamientos, al menos cuando eres consciente de que necesitas controlarlos. Por eso es que Dios nos insta a que todas las cosas se las dejemos a Él. Cuando estemos cargados de cosas que no podemos darle solución, dice Cristo, echar la carga sobre mí y verás que más va a ser ligera la carga. Y cuando nosotros tenemos una mente abrumada por lo que consumimos, nocivo, eso ya no nos permite ni pensar. ¿Cuánta gente hay en la calle divagando, que ya su mente ya no piensa, no razona, vive nada más por inercia de la vida? ¿Cuánta gente indigente vemos así, que ya su mente está en otro lado, menos en la realidad? ¿Por qué? Porque han hecho porque lo que consumen, las drogas, ha hecho estragos en ellos y en su mente. No les permite tener una mente sana, no les permite tener una abierta, receptiva a las cosas de Dios. Bueno, aquí hay otra cosa que nos dice a mero abajo en Filipenses 4:8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, de buen nombre,
Si hay virtud alguna, si hay algo de alabanza, piensen pues en esto. ¿Cómo aprendemos a hacer lo que Pablo nos dice? Pues todas las cosas tenemos que ponerlas a prueba, ¿verdad? Todo. Si es algo que nos edifica, si es algo bueno, pues dice en esto, pues pensar. Bien, creo que se nos está yendo el tiempo muy rápido. Vamos a la parte del miércoles, dice, demos gloria a Dios. La única persona a quien le debemos gloria es a Dios. Y les decía yo que al final de este tiempo, lo que va a estar en juego es a quién le vamos a dar la adoración. Si finalmente nuestra adoración va a ser para nosotros mismos, como egocéntricos, pero va a ser en este caso para Satanás, ¿verdad? Eh, ¿A quién le estamos dando honra y gloria? Finalmente es algo en el que nuestra mente va a estar aquí y mm, eso va a estar, es una pelea aquí dentro de nuestra mente. A quién le demos la honra, la gloria? Pues a Dios. Pero nosotros va a estar esto en juego cuando finalmente nosotros elijamos a quién darle la gloria. Pero aquí nos insta el ángel, denle gloria a Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, le destruirá él a él, porque el templo de Dios en el cual que estáis en vosotros, santo es. Bueno, nosotros recordaremos, por ejemplo, cuando el Señor dijo, refiriéndose al templo, que era su cuerpo, decía que él, si se destruyera el templo, él lo reconstruiría en 3 días, ¿verdad? Pero refiriéndose a su resurrección. Pero es decir, nosotros eh, no solamente tenemos que darle la gloria a Dios eh, de nuestra boca, pues, diciendo con palabras, sino que incluso aquí dice que con nuestro mismo cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo, dice que, y este cuerpo, pues, también debe glorificar a Dios. Por eso es que debemos de mantenerlo sano, ¿verdad? Si nosotros tenemos un cuerpo sano, somos receptivos a la palabra de Dios. Pero si nosotros tenemos un cuerpo y una mente deteriorada, no vamos a ser receptivos a las cosas de Dios. Si nuestra mente está ocupada en otras cosas, ¿cómo podemos darle gloria a Dios? Cómo podemos darle honra si nuestra mente está llena de otras cosas? En nuestras ocupaciones, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Estamos tan llenos de eso que a veces no tenemos tiempo, pero a veces mal comemos, nos malpasamos, no tomamos agua, no hacemos caso ¿cómo se llama? De los cosas que son de beneficio para nuestro cuerpo, por ejemplo, el sol, el agua, el descanso. A veces nos acostamos más tarde, nos desvelamos, etcétera. Y de esa manera no estamos dándole gloria a Dios. Dios quiere que nosotros seamos equilibrados en todas las cosas. Que tanto así que Él nos insta que cuidemos nuestro cuerpo. Y en todos los sentidos, tanto físicamente como moralmente, ¿verdad? Porque dice que la mente es la ciudadela del alma, o sea que nosotros ahí es un conducto por el cual estamos metiendo cosas buenas o cosas malas, y nuestra mente está llena de porquerías, pues, que vemos o que nosotros mismos le metemos, pues no va a glorificar a Dios de ninguna manera. Así es que dice aquí que según el apóstol Pablo, nuestro cuerpo es un santuario, la morada del Espíritu de Dios, es un templo santificado por la presencia de Dios. Entonces Dios no puede vivir en un cuerpo o en un santuario que está sucio o manchado por el pecado.
Y claro que Dios ama al pecador, pero no al pecado, y Él nos insta a que nos abstengamos de todas estas cosas que nos pueden dañar nuestro cuerpo y nuestra mente. Y bueno, aquí el ángel también nos insta, dice, demos gloria a Dios. No solamente lo hagamos verbalmente, sino lo hagamos a través de nuestro cuerpo, ¿verdad? Presentando nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, ¿verdad? Aquí también en Romanos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, Dios nos da la capacidad de que nuestra mente vaya creciendo, nuestra sabiduría vaya creciendo, nuestro conocimiento vaya creciendo. Es decir, nosotros cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, somos como bebés, pero conforme vamos estudiando, vamos analizando y vamos llevando todo esto para nosotros mismos, entonces vamos creciendo en la palabra. De tal manera que dice el apóstol que cuando éramos niños bebíamos leche, es decir, pero ahora ya no bebamos leche, ya somos más grandes y ya comemos comida más sólida. Y refiriéndose esto a lo espiritual, nosotros tenemos que ir creciendo tanto como el ejemplo de Jesucristo, tanto en estatura como en sabiduría, es decir, con la misma sociedad, pero también con Dios. ¿Y cómo mantenemos este equilibrio? Bueno, porque nosotros testificamos cuando caminamos, cómo nos vestimos, cómo hablamos, de todas esas maneras, de cómo hablamos, de cómo caminamos, de cómo nos vestimos, de qué comemos, estamos testificando y estamos dándole gloria a Dios. Es decir, nosotros por medio de estas cosas que vamos a ir que vamos yendo aprendiendo, también crecemos, ¿verdad? Y dice, porque para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y de esa manera nosotros comprobamos, pues, que si viviendo de esta manera como Dios nos llama a vivir, pues vemos otra gente que no vive de la manera como Dios quiere que vivamos, pues nosotros vemos la buena voluntad de Dios y cómo nosotros podemos agradar a Dios. Bueno, creo que me estoy... Este, vamos rapidito a la parte del jueves, dice los vencedores del Apocalipsis. ¿Quiénes son los vencedores del Apocalipsis? Hago esta pregunta. Bueno, y dice que aquí está, leímos el versículo de memoria, dice aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, nosotros, eh, aunque aceptamos a Cristo y aceptamos su gracia, de todos modos, los mandamientos no se escabullen, no son, aunque eh, aceptamos a Dios y su gracia, los mandamientos siguen tan vigentes, porque mismo Dios dijo, no he venido a abrogarle, sino a cumplirla. Entonces, Cristo nunca cambió nada de la... Por eso es que nosotros seguimos guardando su ley, la ley que se escribió allá en el Sinaí, porque es para la eternidad. ¿Ah? Entonces dice, ¿quiénes son los vencedores del Apocalipsis? ¿A quién se refiere esta gente? Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y su fe. Bueno, quizás ustedes pueden decir, aquí estamos los adventistas del séptimo día. No es cierto. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es algo completo, no es algo incompleto.
porque aquí podemos tener muchas virtudes, pero si no guardamos los mandamientos de Dios, pues no, ¿verdad? No estamos incompletos. Si no tenemos la fe de Jesús, pues estamos incompletos aunque guardemos los mandamientos. Es decir, Dios dice que ni tanto a un extremo ni al otro. Tenemos que ser equilibrados porque Dios nos manda eso, que seamos equilibrados. Tanto aceptamos la gracia de Dios, pero también, como hemos aceptado a Cristo, dice, si me aman, dice Cristo, guarden mis mandamientos. Entonces aquí está pues la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Esos son los vencedores del Apocalipsis. Entonces, nosotros podemos ser esos vencedores, porque es lo que estamos estudiando, es lo que estamos analizando, y Dios nos quiere a través de estas lecciones llevar a eso, a ser los vencedores del Apocalipsis. Nosotros estamos viviendo los tiempos del fin. No sé si a nosotros nos toque en esta generación la segunda venida de Cristo o a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿verdad? Pero nosotros, como dijo aquí la lección antes, dice que estos estatutos y estos mandamientos no son para nosotros, no son solo para nosotros, no son para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Por eso, nosotros, como no sabemos si en nuestra generación se va a presentar esta crisis final, bueno, la ley sigue tan vigente para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Y por eso les debemos insistir a ellos que al levantarse tienen que repetir esta ley. Al ir por el camino tienen que ir repitiendo esta ley. Y la van a guardar en sus mentes y en sus corazones. ¿Y para qué? Para que tengan prolongación de vida. Y no solamente refiriéndose a que van a vivir aquí muchos años, sino prolongación de vida es que van a tener una vida eterna con Dios. Bueno, aquí también dice, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no sepa de nuestras necesidades. Él sufrió todas nuestras necesidades, sabe de nuestras perplejidades, sabe de nuestras tentaciones, ¿verdad? Y ese sacerdote está en el cielo, él se humanizó, dejó lo divino y se vino a vivir aquí. Y él, pues tengamos confianza porque él nos entiende, sabe de cómo somos nosotros humanamente. Y aquí no nos rindamos de ninguna manera cuando enfrentemos algún chasco, cuando enfrentemos algún pecado. Siempre tenemos que levantar la mano para que Jesús extienda la de él y nos mantengamos siempre, pues, de la mano de Jesús. Dice que Jesús es el divino Hijo de Dios. Dice que ha vencido las artimañas del diablo, enfrentó las tentaciones, confiando en qué? En las promesas de Dios, entregando su voluntad a la voluntad de su Padre y dependiendo del poder del Padre. Así es que nosotros no tenemos otro ejemplo más grande que el de Jesús mismo. Dice que él siempre dependió del poder de su Padre. Nunca dependió de su poder, sino dependió del poder de su Padre. Y él nos enseñó que cada mañana él iba y se apartaba, oraba a un lugar allá lejos y se pedía para ese día, charlaba con su padre y le pedía poder para ese día. Entonces, es un ejemplo para cada uno de nosotros. Él es nuestro máximo ejemplo. Él es nuestro, ¿cómo les quiero decir? No podemos confiar en otra persona, por muy buena que sea, por los héroes de la Biblia que tenemos, pero finalmente en quien debemos depositar nuestra confianza, porque Él venció y depositó su confianza en su Padre, dice en Jesús, ¿verdad? Entonces, el mensaje de Apocalipsis es de victoria, no de derrota. Habla de un pueblo que venció por su gracia y por su poder. La palabra vencer se utiliza 11 veces
en una forma o en otra del libro de Apocalipsis. Él, en la visión de los 7 iglesias que representa la iglesia cristiana, desde el siglo primero hasta nuestros días, hay creyentes en cada generación que vencen, dice Juan. El tiempo del fin, los que venzan heredarán todas las cosas. Esto no es legalismo, es la victoria por medio de Jesucristo, cuya vida perfecta de justicia, perfecta, y tan solo eso es lo que les brinda la promesa de vida eterna. Es fe en acción, es la gracia transformadora y milagrosa en la vida del creyente. Hay la última pregunta: ¿y si hay cosas en tu vida que deseas vencer? Pues sí, yo creo que muchas cosas hay en nuestras vidas. Todavía somos muy imperfectos. Hay muchas cosas que yo mismo deseo vencer. Dice, ¿cómo podemos convertir los deseos en acción? ¿Qué pasos prácticos podemos dar para ser uno de los vencedores del Apocalipsis? Bueno, dice que nosotros somos llamados a ser aliados de parte de Jesucristo. Y nuestro único líder, nuestro único héroe de la Biblia es Jesucristo. No podemos confiar en otra persona porque Él es el mediador entre la humanidad y Dios. Él nos enseñó eso. Y sobre todo, pues yo sigo insistiendo, como dijo Cristo, si me amáis, guardáis mis mandamientos, ¿verdad? Estas palabras del ángel nos enseñan temer a Dios y darle honra, darle gloria a Dios. Y pues estos versículos los vamos a estudiar todo este trimestre, así es que son de suma importancia. Es, como decía las lecciones pasadas, es como ¿cómo se llama? De los judíos, es algo que era de suma importancia, donde quiera que los agarrara esa hora, ellos tenían que orar, ¿verdad? El Shema, ¿verdad? Ese era. Bueno, pues esta ha sido la lección de esta semana. No sé si alguien quiere añadir algo, algún comentario o algo. Yo parece que me fui un poquito grande, ¿verdad? Bueno, no sé, Isaí, si hay algo que queramos comentar o algo una observación. Sí, bueno, aquí les compartí este texto que por Mensaje. ahí lo leyeron, ¿verdad? Que nos dice aquí que no es el temer a Dios, dice, no es ninguna advertencia así como para atemorizarnos, ¿no? Dice que es una invitación positiva a ponernos de parte de Dios, ¿verdad? Del conflicto, no es una amenaza, ¿verdad? Y la recompensa, pues aquí la tenemos, ¿no? Dice que es con el fin de estar ante su presencia. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Parece que ya no hay comentarios, observaciones.